Bienvenidos a nuestra reunión de iCafé Online. Les animamos a interactuar con nosotros a través de los comentarios. Dios quiere hablar a tu vida el día de hoy a través de las canciones y del mensaje. Muchas gracias por estar aquí y esperamos que lo disfruten. Quiero al mundo alumbrar, ser la chispa en tinieblas. Mostrar que tú eres, oh Dios, el Dios de gracia y paciencia. Oh Dios, sé una lámpara a mis pies. Oh Dios, que alumbremos con el corazón. Mostrar que tú eres, oh Dios, un Dios de fuerza y promesas. Oh Dios, sé una lámpara a mis pies. Oh Dios, que alumbremos con el corazón.
está el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Hola familia y café, les damos una vez más la bienvenida a todos ustedes. Estamos realmente muy contentos de poder proseguir con estas reuniones y café de forma online. Vamos a estar próximamente comunicándoles por medio de las redes sociales cuándo retomaremos nuestras reuniones presenciales para aquellos que están en Lima. Pero recuerden que las transmisiones online seguirán de todas maneras siempre de forma paralela a las reuniones presenciales que podamos tener pronto, así que no se preocupen. La semana que viene, además, iniciaremos una nueva serie que ya el año pasado la estábamos anunciando. Se llama Vivir de manera justa. Y creo que vamos a aprender todos mucho en esta serie y les animo a preparar su corazón para eso. Y hoy vamos a ver un tema que de alguna manera está enlazado con varios de los aspectos que hemos visto a lo largo de enero, que creo que realmente nos han desafiado a poner bases para un año cimentado en Dios, donde nuestra fe y nuestro caminar con Él puedan crecer. El tema de hoy es conociendo la voluntad de Dios. Ahora, este es un tema central en el cual podríamos quedarnos mucho tiempo y tiene varias capas, tiene varias facetas, porque seamos honestos, todos de alguna manera anhelamos saber qué viene a continuación en nuestras vidas. Hoy más que nunca, con toda la incertidumbre que trajo la pandemia, ha crecido un anhelo de saber cuál es la dirección que debo tomar,
cuál es el siguiente paso que viene ahora, hacia dónde debo dirigirme, tener la certeza que estoy en el camino correcto. Y eso se aplica a las diversas áreas de nuestra vida. Por ejemplo, cómo saber qué dirección tomar en lo profesional, mi lugar de trabajo, mi emprendimiento, qué dirección tomar en los estudios, en la vida académica, la vocación, qué dirección tomar en mis relaciones interpersonales, mis amistades, incluyendo relaciones románticas para aquellos que son solteros, dirección en lo ministerial y servicio al Señor, decisiones, cómo cuestan, salgan y hagan sus apuestas, ciudadanía, como diría el gran Rubén Blades. Y frente a esto, como cristianos, tenemos un acercamiento al tema a veces un poco místico, ¿no? De cierta forma, desearíamos que se nos dictara de alguna manera lo que hay que hacer, lo que hay que decidir. Es tan complejo el tema de la voluntad de Dios para nuestras vidas que podemos terminar renunciando a la libertad que tenemos para dejar que alguien más decida por nosotros. Eso puede tomar una forma aparentemente espiritual, como cuando los creyentes se acercan a un pastor buscando consejo, cuando en verdad quieren que el pastor o el líder les diga lo que deben hacer o decidir. Es una manera de escapar de esa dificultad de decidir o entender la voluntad de Dios, desplazándola a alguien más, a quien convertimos en una suerte de oráculo religioso que nos diga lo que debemos o no debemos hacer. Lamentablemente muchos líderes y pastores se la creen y asumen ese rol de aprobar, desaprobar decisiones de los creyentes. Hay que pedirle permiso al siervo sobre cada cosa en la vida y terminamos en una suerte de esclavitud espiritual autoinfligida y hay que tener mucho cuidado con eso. A veces no es un pastor, pero desarrollamos una mentalidad de GPS espiritual, es decir, queremos que se nos diga de alguna manera cuándo ir de frente, cuándo a la derecha, cuándo a la izquierda. Y usamos pues versículos al azar, un letrero que vemos en la calle, una señal de cualquier tipo, cosas totalmente fortuitas a las que les adjudicamos el nivel de señales claras y decidimos en base a eso. No estoy descartando la capacidad de Dios de llamar nuestra atención de la manera que Él quiera, pero recordemos que muchas de estas cosas son episodios extraordinarios o situaciones muy particulares que no se corresponden con la norma para entender la voluntad de Dios, con todo el respeto hacia aquellos que confían de este tipo de señales para tomar decisiones. Entonces, ¿qué hago con las decisiones de mi vida? ¿Qué hago con mis preguntas, con mi deseo de saber qué hacer o qué decisiones tomar? ¿Es que mi iglesia se desentiende de mí, me deja a la deriva con mi ansiedad por el futuro, por las decisiones que tengo que tomar? Y vamos a ver un pasaje de la Escritura donde encontramos cómo interactuó Pablo, el apóstol, con una iglesia en particular y justamente alrededor de este tema. Y estamos hablando de la iglesia en Colosas. Colosas era una ciudad al suroriente de Asia Menor, lo que sería hoy la Turquía moderna. Había sido muy próspera en el pasado, pero para el tiempo ya de los romanos, desde el tiempo del tiempo de Jesús o de la iglesia, había decaído. Había decaído frente a otras ciudades cercanas como la Odisea o Hierápolis. Era básicamente Colosas una ciudad mercantil de poca importancia. La iglesia no había sido fundada por Pablo, sino por Epafras, quien había sido fruto del ministerio de Pablo, posiblemente en Éfeso. Y luego este Epafras se reúne con Pablo en la prisión en Roma, porque Pablo escribe esta carta desde la prisión en Roma, es una parte de las epístolas de la prisión, como se conocen. Y Epafras pudo llevarle a Pablo un informe de lo que acontecía en esta iglesia, y fruto de eso surge esta carta de Pablo. De hecho, en la carta al inicio, si lo leen en casa, vemos varias cosas positivas que Pablo escucha en su informe y que felicita a la iglesia por eso, pero también hay cosas preocupantes. Porque habían corrientes filosóficas, místicas en Colosas que confundían a los cristianos. Hay muchos temas, pero lo interesante es que es una iglesia que está luchando con sus problemas, con sus confusiones, con las corrientes de su época. Y eso nos muestra la realidad que cada comunidad de fe atraviesa. Los problemas a veces no son los mismos, pueden ser similares, a veces son distintos nombres, pero temas de fondo parecidos. Y lo maravilloso es que para cada una de estas situaciones Dios tiene algo que decirnos. Y quiero que nos concentremos en lo que era la oración de Pablo por esta iglesia. La oración de Pablo por esta iglesia, por esta comunidad de fe. Porque saber cómo Pablo ora por ellos nos abre una ventana para entender muchas cosas
y nos muestra también cuál debe ser nuestro enfoque frente a este tema del cual estamos hablando, que es el entender la voluntad de Dios. Así que vamos a leer un par de versículos de Colosenses capítulo 1 y luego vamos a resaltar algunos puntos. Colosenses 1, 9 y 10, y voy a leer la Nueva Traducción Viviente que dice así. Colosenses 1, 9 al 10. Así que, desde que supimos de ustedes, recuerden por el testimonio de Epafras, desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Como vemos, Pablo recibe este reporte de Epafras y a partir de ese momento empieza a orar de manera constante por los creyentes en Colosas. ¿Y qué oraba Pablo? ¿Cómo oraba Pablo? Mira, dice ahí, le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad. Bien, Pablo, ahora sí nos estamos entendiendo, estamos hablando el mismo lenguaje, estamos orando lo mismo. Queremos saber la voluntad de Dios. Y tú estás orando para que tengamos pleno conocimiento de esa voluntad. O sea, vamos a saber detalles, fechas, hora, indicaciones precisas. ¿Cómo hacemos? Armamos una fila, ¿no? Para que nos vayan profetizando uno por uno. Aquí estoy, quiero recibir. Quiero ese pleno conocimiento de su voluntad. Pero el problema aquí es la idea o el concepto que tenemos de conocimiento. Dicen los estudiosos que una de las corrientes que estaban muy fuertemente arraigadas en Colosas era algo parecido al gnosticismo, que justamente viene de la palabra gnosis, que significa conocimiento. Los gnósticos eran aquellos que tenían conocimiento, pero un conocimiento superior, místico, casi esotérico. Como que Cristo no era suficiente, como que había un plan secreto y oculto que solo unos pocos podían obtener. Y claro, el gnosticismo tenía otras características como esa dualidad, dicotomía entre lo sagrado espiritual y el cuerpo que se consideraba malo. Era la corriente de moda y aún entre las iglesias causaba problemas y estragos. Incluso algunas de estas cosas siguen afectando a las iglesias de hoy. Como alguien ha dicho, no hay herejías nuevas, sino herejías recicladas. Y no quiero hacer comparaciones y quiero ser muy respetuoso, pero a veces siento que el lenguaje que usamos como cristianos nos deja a algunos de nosotros con la sensación de que hay cierto conocimiento que es solo para una élite de creyentes. Nos deja con una sensación de que nuestra fe no es suficiente para entender esas cosas que otros entienden. Como que hay algunos privilegiados que tienen una conexión directa con Dios, que tienen el WhatsApp de Dios. El resto nos hemos quedado mandando señales de humo que nunca son respondidas. Y no menosprecio para nada las experiencias personales de cada uno, pero cuando estamos en tiempos como estos, necesitamos, y tan necesitados de la dirección de Dios en la vida, este tipo de visiones, de maneras de expresar la fe, no nos ayuda a fortalecernos a nosotros y terminamos creyendo que más bien nos falta conocimiento. ¿A qué se refiere Pablo cuando dice y habla del pleno conocimiento de su voluntad? ¿Estará hablando de verdades ocultas que solo ciertos privilegiados conocen? ¿Estará Pablo hablando de un mapa preciso de cómo debemos vivir y qué decisiones tenemos que tomar cada día, en cada momento y cada instante? ¿Será que si no logramos este tipo de conocimiento nos equivocaremos y no estaremos en la voluntad de Dios? Bueno, leamos el párrafo completo y allí empezamos a ver un poco más de luz acerca del conocimiento al que Pablo se refiere. Completo dice así: le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Ya cuando leemos todo completo, la cosa empieza a cambiar. Porque inmediatamente de hablar de pleno conocimiento de su voluntad, vemos aquello que está asociado con ese conocimiento, o que viene inmediatamente después, y que es la sabiduría y la comprensión espiritual. Me encantan estas dos palabras o frases, porque normalmente asociamos conocimiento con datos, con información, claves. Cuando pensamos en alguien que conoces, por alguien que tiene mucha información. Pero aquí Pablo nos muestra que el conocimiento
pleno de la voluntad de Dios para nosotros no tiene tanto que ver con recibir una información precisa de lo que debemos hacer, sino con el desarrollo de una vida donde estas dos cosas están presentes: sabiduría y comprensión espiritual. Y la sabiduría que nos muestra la Escritura, ya sabemos, empieza, se fundamenta con tener a Dios en el centro de la vida, con darle el lugar que a Él le corresponde, como lo pondría el proverbista, ¿no? Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Este temor a Dios, temor al Señor, no es miedo, sino el realismo de saber quién es Dios, conocer sus atributos, su carácter, y en base a ese conocimiento, esa majestad, ese poder, esa grandeza de Dios, darle el lugar que debe tener en nuestras vidas. Por eso la NTV, cuando traduce ese pasaje de Proverbios, dice así, la Nueva Traducción Viviente: el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. El temor del Señor es la base del verdadero conocimiento. Interesante cómo usa conocimiento en esta traducción. Y la Nueva Biblia Viva lo traduce así: lo primero que hay que hacer para empezar a ser sabios es honrar al Señor. Honrar al Señor. Lo primero que debemos hacer para tener ese pleno conocimiento de la voluntad de Dios es darle a Él el lugar que merece, el centro de nuestra atención. No podemos poner a Dios en la periferia de nuestra vida y al mismo tiempo pretender tener sabiduría y pleno conocimiento de su voluntad. Ahora, ¿quiere decir eso que si yo honro a Dios, me va a revelar lo que debo hacer? Bueno, mira lo que sigue. Dice sabiduría y comprensión espiritual. Comprensión espiritual, me encanta esa frase. Algunas versiones lo traducen como entendimiento espiritual o incluso inteligencia espiritual. Inteligencia que viene del espíritu, dice otra versión. Ojo, la palabra espiritual es muy importante, es clave. Es decir, esta comprensión, este entendimiento, esta inteligencia no es algo propio de nosotros. No tiene que ver con una capacidad extraordinaria que viene de mí, que surge de mí, como si fuera el talento natural que uno tiene para la música, para el arte, para la pintura. Bueno, tú tienes la comprensión espiritual, te nace natural. No, no, no. Es algo que se origina no de nosotros mismos, sino que viene del Espíritu. Y esto es maravilloso, porque como ustedes saben, todo aquel que es parte de la familia de Dios tiene el Espíritu de Dios. Así que obviamente esto no es para unos cuantos, esto es para todos, está al alcance de todo aquel que tiene el Espíritu de Dios en su vida, que es un hijo de Dios. Y esta comprensión espiritual, esta frase viene de la palabra sunesis, que significa unir todas las cosas, unir las cosas en una comprensión integral, holística. También significa discernimiento práctico, unir los puntos. Y eso es lo que Dios nos ofrece. No una lista de cosas que debemos hacer para ir marcando como si fuera una lista de compras, sino que en la medida que lo ponemos a Él en el centro de nuestra vida, lo honramos, dándole el lugar que corresponde en nuestra mente y corazón por medio de la palabra que nos muestra quién es Él, desarrollaremos la capacidad por el Espíritu de entender las cosas, de ser sabios, de comprender y tomar decisiones que honren a Dios. Podremos usar la libertad que tenemos en Dios sin temor, sin miedo, porque en la medida que Él está en el centro, seremos capaces de conectar los eventos de nuestra vida y tomar decisiones y descansar en Dios con fe. La vida cristiana no se trata de esperar una revelación extraordinaria que nos diga qué hacer, sino de tomar la extraordinaria revelación que ya tenemos acerca de quién es Dios en la palabra y en base a eso dirigir nuestras vidas con fe y confianza. El verso que sigue termina de darnos luces sobre este principio. Vamos ahora a Colosenses 1:10, el versículo siguiente. Sigo en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: entonces, mire, este conector es muy importante. Entonces, la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Entonces, es decir,
como consecuencia de este conocimiento pleno de la voluntad de Dios, que no es otra cosa que sabiduría y comprensión espiritual, sucederá lo siguiente. La forma en que viven siempre, siempre honrará y agradará al Señor. Me encanta que este pleno conocimiento de la voluntad de Dios no tiene que ver con hacer ciertas cosas concretas, sino tiene que ver con un estilo de vida. Ya no tienes que atormentarte con ideas como, bueno, y si la voluntad de Dios era tal o tal otra cosa y yo no lo hice, se me pasó, ¿ahora qué hago? ¿Estaré fuera de la voluntad de Dios? Y cosas así que a veces atormentan a algunas personas, a algunos cristianos. El pleno conocimiento de la voluntad de Dios tiene que ver con sabiduría, cuyo principio es el temor del Señor, darle lugar a Dios en tu vida, conocerlo cada día más, desarrollar por su espíritu comprensión espiritual de las cosas, mirar las cosas como Dios las ve, tener puestos siempre los lentes de la fe, de Jesús, del Espíritu, y eso, todo eso resultará en un estilo de vida que siempre honrará y agradará a Dios. Y eso produce fruto. Es natural. Dice que producirá toda clase de buenos frutos. ¿No te parece algo maravilloso? ¿Esperanzador? ¿Liberador incluso? Yo me emociono con eso. Producir toda clase de buenos frutos. Ahora, esto no es automático. Y allí está parte del problema, que nos encantan los atajos. Por eso es que buscamos al oráculo evangélico, porque en vez de comprometernos en este proceso de sabiduría y comprensión espiritual, preferimos el atajo y vamos a alguien que creemos o asumimos que ya llegó allí y que mejor sea él que nos diga lo que debemos hacer. Pero así no funciona. Mira el final del versículo 10. Dice, mientras tanto, irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Y qué vemos aquí? Vemos un proceso. No es automático. Vamos creciendo. Por eso, conforme avanzamos, tomaremos mejores decisiones. Seremos más sabios. Todo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. Y claro, que eso implica varias cosas prácticas. Amarle, leer su palabra, porque allí se nos revela quién es Dios, su carácter, lo que Él ama, lo que Él no ama. Escuchar también consejos de quienes están en ese mismo proceso. Y porque no subestimo el rol de otras personas en tu vida. Porque también dice el proverbio que en la multitud de los consejeros está la sabiduría. Solo que busca buenos consejeros y varios, no solo uno. Es la suma de varias cosas en este camino de aprender a conocer más y más de Dios. Es desarrollar una espiritualidad donde conocemos cada día un poco más de Dios. Somos sorprendidos por su carácter, por su gracia, por su amor. Y mientras más conocemos a Dios, más conocemos también de nosotros mismos. Y nos miramos como realmente somos y aprendemos más de nuestro engañoso corazón y corremos al Padre, buscando la sabiduría que necesitamos. Como decía Santiago en su carta, Santiago 1.5, muy conocido. Si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios, y Él se la dará, no los reprenderá por pedirla. Qué maravilloso, un Dios generoso que está listo a darnos la sabiduría que necesitamos. Y sé que son tiempos difíciles. Siempre habrán preguntas. No siempre veremos las cosas tan claras como quisiéramos, pero Dios nos ofrece darnos sabiduría. Nuestra parte es ponerlo a Él en el primer lugar. Conocerle cada día, vivir en esa relación con Él y con los demás, con la familia de la fe que es clave en este proceso de crecimiento. Y con todo eso, tomar decisiones con la tranquilidad de saber que nuestras vidas honran y agradan a Dios. Sé que no siempre es fácil. Pablo lo sabía. Pablo sabía también que no era fácil. Por eso mira el siguiente verso, versículo 11. Hemos leído el 9, el 10, ahora mira el versículo 11 de Colosenses 1. Está conectado a esta oración para que conozcamos plenamente la voluntad de Dios. Pero ahora inmediatamente mira cómo ora Pablo por los creyentes en Colosas. Colosenses 1, 11 y un poquito del 12 dice así. También pedimos que se fortalezca con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Allí está lo que Dios nos ofrece. Fuerzas, fortaleza,
¿De dónde vienen esas fuerzas? Del glorioso poder de Dios. Recuerda siempre, son sus fuerzas. No son las nuestras, no son las tuyas, no son las mías. Y que fortalecidos ahí en sus fuerzas, tengamos que toda la constancia y paciencia que necesitamos. Necesitamos eso. Empezando con ser paciente contigo mismo. Sé paciente contigo mismo, porque estamos en un proceso. Y en medio de todo eso, no pierdas ¿qué? La alegría. Mantente lleno de alegría, no pierdas la sonrisa. Dios es bueno, Dios es fiel, Dios te ama, Dios es tu Padre. Él nos ha dado su herencia, somos sus hijos, hemos sido perdonados. Y demos, como dice allí, gracias al Padre. Porque un corazón agradecido está siempre abierto a Dios y a conocerle más y más y más. Y antes de orar, tal vez tú estás escuchando este mensaje y tú dices, yo quiero ese conocimiento de Dios y yo quiero tener esa dirección en mi vida. Bueno, ahora te das cuenta que no se trata de que una voz sobrenatural te diga lo que tienes que hacer mañana, se trata de una relación. Porque eso es lo que quiere Dios, que lo honres, que lo pongas en el centro de tu vida. Y para eso vino Cristo. Para eso vino Jesús a esta tierra, para que podamos tener tú y yo una conexión con el Padre. Lo único que tienes que hacer es rendirle tu vida, rendirle tu corazón y ponerlo a Él donde debe estar, en el centro de tu vida. Cristo vino a morir por ti. Cristo vino para perdonar todos tus pecados, los míos, los nuestros, y poder entablar esa relación personal, genuina con Él y conocer más y más de Él y avanzar y crecer y desarrollar esa sabiduría y esa comprensión espiritual. Ese proceso que Dios tiene para ti. Ríndele tu vida, ríndele tu corazón. Y si tal vez tú estás caminando ya tiempo con el Señor, pero te das cuenta que has perdido la orientación, estás lleno de confusión, ¿sabes? Dios está allí listo para hacerte entender que te ha dado libertad para muchas cosas, para tomar decisiones, pero que esa libertad debemos ejercerla en la medida que conocemos más y más de Dios. Y pídele a Dios sabiduría. Señor, hazme sabio para tomar decisiones. No busques esos atajos de que otros te digan lo que tienes que hacer, sino busca en la palabra para que conozcas el corazón de Dios, para que conozcas la palabra de Dios, la voluntad moral de Dios que está claramente expresada en las Escrituras y que en ese proceso de crecer podamos desarrollar esa sabiduría, esa comprensión espiritual y siempre, recuerda, fortalecidos por el poder glorioso de Dios, constancia, paciencia, alegría, gratitud. Vamos a orar. Señor, qué paciente eres con nosotros. Tú conoces cómo es nuestro corazón desesperado, ansioso muchas veces de saber, de conocer. Hay tantas preguntas, Señor, y en esos tiempos de tanta incertidumbre, preguntas sobre nuestro futuro, sobre el mañana, sobre qué hay que hacer, y a veces estamos en encrucijadas frente a caminos, frente a decisiones que tenemos que tomar. Y, Señor, sí, quisiéramos escuchar esa voz sobrenatural, audible, Señor, que nos dicte lo que tenemos que hacer, pero tú nos has ofrecido algo más maravilloso. Tú nos has ofrecido tu presencia constante. Tú nos has ofrecido tu espíritu. Tú nos ofreces un proceso donde tú vas a ir transformando nuestra mente, nuestra manera de ver las cosas, la vida, el mundo. Y eso es lo que queremos, Señor. Ver las cosas como tú las ves, entender la vida como tú la entiendes, Señor. Amar lo que tú amas, conocerte más y más. Y allí, Señor, estamos seguros que tendremos ese pleno conocimiento de tu voluntad, porque te conoceremos a ti. Y entonces, cada día, daremos fruto y nuestra vida te honrará y te agradará siempre. Eso anhelamos, Señor. Sabemos que a veces nos equivocamos en el camino, pero Señor, ayúdanos. Gracias porque tú tienes paciencia con nosotros y nos fortaleces en este camino. Ayúdanos también, Señor, a estar atentos unos a otros, a ayudarnos y darnos ánimos y fe, que estamos juntos, Señor, descubriendo cada día qué es lo que tú quieres para nuestras vidas. Úsanos, aquí estamos, tu pueblo, tu iglesia. Te damos a ti la gloria, porque tú nos llenas de gozo, de alegría, y nuestro corazón está agradecido porque tú eres nuestro Dios y nuestro Padre que guía nuestro camino, Señor, que nos muestra por dónde hay que ir, Señor, dándonos esa sabiduría, esa comprensión de las cosas tuyas. Te alabamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. No me mueve el sol, el cielo que
derramando sangre y perdón. Si estoy vivo es solo por tu amor, no quiero fallarte más. Dame otra oportunidad. Mueve tu amor, me mueve tu cuerpo humillado y herido, y este clamor desde un corazón que clama arrepentido. Me mueve tu sangre, me mueve tu sangre. Aunque no hubiese un cielo, como te quiero, te quisiera. Y si no hubiese infierno, como te temo, te temiera. Me mueve verte en aquella cruz, derramando sangre y perdón. Si estoy vivo es solo por tu amor, no quiero fallarte más. Dame otra oportunidad. Me mueve tu amor, me mueve tu cuerpo humillado y herido, y este clamor es de un corazón que clama arrepentido. Me mueve tu sangre, me mueve tu sangre. Gracias a los que nos siguen por primera vez, son bienvenidos. No olviden de seguirnos en todas las redes sociales como iCafé Iglesia. Además, también ya se abrieron los cursos de la Academia Bíblica. Pueden escribirnos para toda esa información. Y no se olviden que tenemos el enlace de acción de gracias y de oración. Además, siguen los cursos talleres de verano en la sala iCafé. Pueden ver toda esa información en el Facebook e Instagram de iCafé Lima. Y no se olviden que después de los postudios nos reunimos por Zoom para tener un tiempo de compartir y poder conversar sobre todo. Lo único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad.
dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad.